Bueno, son un montón. Gracias a todos por venir. Vamos a iniciar este camino de 4 encuentros en los cuales vamos a desarrollar una temática de un modo quizás un tanto particular. Y bueno, un poco para mí es un curso, por llamarle de alguna forma, o encuentros especiales, porque si bien hace muchos años que yo vengo trabajando sobre el texto bíblico, es realmente la primera vez que la metodología de estudio es la que va a ser objeto de presentación. Es decir, lo que yo pretendo compartir con ustedes en estos 4 encuentros es un método de estudio, un método a partir del cual se puede llegar a una comprensión diferente, una especie de relectura del texto bíblico. Insisto, muchos de ustedes quizás me hayan escuchado en determinadas oportunidades, incluyendo la temática de la Biblia en determinados ámbitos que tienen que ver con el ser humano. Lo particular de este curso tiene que ver con que el foco va a estar centrado en lo que es la metodología de estudio. Y bueno, yo decidí para empezar estos 4 encuentros compartir con ustedes una poesía que va a ser en forma de canción. Mi hija ya se está riendo allá atrás porque sabe lo que va a acontecer ahora. Entonces yo voy a cantar una canción aquí sentadito y me interesa más que me escuchen a mí, que disfruten de la poesía porque tiene mucho que ver con lo que vamos a charlar ahora. Era viajera del tiempo, era de luz y de amor, la tierra con su latido al universo. Como el coyuyo cantor nacido desde la tierra.
soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor, nacido desde la tierra. Todos los pueblos, todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad se han preocupado por contar y cantar la historia de la creación. Si uno recuerda o rememora imágenes, no le va a llamar la atención recordar aquella imagen del viejo sabio o del cacique o del chamán rodeado por su gente, escuchando la historia de la creación de la tierra, la historia de la creación de la humanidad. Leyendas, cuentos, mitos, símbolos. Siempre a lo largo de la historia ha habido como una especie de preocupación en que queden rasgos, resabios de aquello que tiene que ver con la manera, la forma en la que nuestra Tierra, el planeta que habitamos, y nosotros mismos como seres humanos fuimos creados. ¿Qué es lo que ha llevado a esa necesidad del hombre de sostener sus propios orígenes? También las paredes de los templos, sean los viejos templos egipcios o los viejos templos mayas, acá más cerquita nuestro, o aztecas o incas, tienen en su simbología, en los símbolos de las paredes, recuerdos, testimonios que se vinculan con lo que tiene que ver con la creación de la tierra y del hombre. En esta canción de un poeta argentino, Peteco Carabajal, se entremezcla ese murmullo infinito venido del más allá con el cual él empieza esta poesía. Era un murmullo infinito venido del más allá. Se entremezcla con la voz de una madre llenando la inmensidad. La creación de la tierra aparece como en imágenes, cosa que lo puede lograr un poeta, y la creación del propio hombre. Dice: mi corazón se hizo niño para escuchar la canción. Era viajera del tiempo, era de luz y de amor. La tierra con su latido al universo me unió. Fíjense cómo en una poesía, un poeta con simples palabras nos lleva en imágenes, y bella música, nos lleva en imágenes hasta nuestros propios orígenes. Una secta alrededor de los años previos al inicio de la era cristiana, la secta de los esenios, que tenía una contraparte también con características similares. Del lado de Egipto, los esenios estaban del lado de lo que aquella época era Palestina. Del lado de Egipto estaban los denominados terapeutas, que era como una secta muy similar. Más hacia el norte de esa región, en la Galilea, recibían el nombre de nazarenos, pero todos tenían características en común en lo que tenía que ver con la devoción por lo sagrado, por lo divino, el respeto de la naturaleza, normas y pautas de ascetismo, pero sobre todo tenían una búsqueda que ellos decían que cuanto uno más se acerque a sus propios orígenes, más se acerca a la salud. Y esta era la búsqueda de ellos en sus gestos de veneración, en sus oraciones, que los podremos encontrar en diversas religiones, en diversas culturas, oraciones del amanecer, oraciones del anochecer, oraciones que se recitan cuando sale el sol, oraciones que se recitan en la puesta del sol. Búsquedas que tienen que ver con integrarse a los ritmos de la naturaleza que nos rodea y del cosmos.
Estamos muy alejados hoy en día de eso. Pero ellos tenían muy en claro que la salud se relacionaba con el reencuentro con los propios orígenes. La búsqueda que me ha llevado a mí a esta investigación que voy a compartir en estos 4 encuentros con ustedes, tiene que ver primordialmente con la salud, porque Freddy recién me presentó y básicamente soy médico. Entonces esto no va a ser un curso de erudición bíblica, porque no soy un erudito en la Biblia, ni tampoco va a ser un curso en el cual el objetivo tiene que ver con un desmenuzamiento del conocimiento por sí mismo. No es ese el objetivo, porque no ha sido esa mi búsqueda. Mi búsqueda como médico tiene que ver con encontrar aquello que se relacione con las fuerzas de la salud. Ese es el primer gran pilar que me ha llevado a esta investigación, por lo cual, aunque parezca raro esto que voy a decir ahora, mi interés es que de esta charla salgamos un cachitito más sanos de lo que entramos. Es raro esto que estoy diciendo. Yo tengo la certeza de que es probable que esto acontezca, si estamos de alguna manera con cierta apertura, porque la intención mía tiene que ver con este recontacto con nuestros orígenes. Quizás de una manera diferente a la de la canción que entra por una vía, vamos a entrar por otra vía, pero vamos a intentar acercarnos a estos orígenes. Entonces, la primera búsqueda que me ha llevado a esta investigación, insisto, tiene que ver con la salud, con mi actividad como médico, y va tan de la mano de esto que alguien ha denominado allá por el 1970 y pico salutogénesis, génesis de la salud. El segundo pilar, podríamos decir, que me ha llevado a esta búsqueda, tiene que ver con mis orígenes. Soy de origen judío, he aprendido, he tenido la bendición de aprender hebreo, en idioma hebreo, idioma del texto original bíblico, en mi primera infancia. Y esto me ha facilitado el camino, de alguna manera, en esta búsqueda. Mi tarea, sí, y quizás mi mayor intencionalidad en el trabajo es poder, de alguna manera, traducir eso para que sea un idioma amigable para todos. Esto es parte de lo que vamos a compartir hoy. Lo van a ir viendo a lo largo de la charla y demás. Pero también ha acontecido en mi vida que tuve la bendición de casarme con una persona que no es judía, que es cristiana. Ahí está mi cuñada, que es hermana de mi esposa. Y esto me ha llevado a otra búsqueda que tiene que ver con qué es esto de las aparentes diferencias entre las religiones, ¿no? ¿Qué es esto de hay diferencia, no hay diferencia? ¿Qué se comparte, qué no se comparte? ¿Qué es esto del Antiguo Testamento? ¿Qué es esto del Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con los judíos que llegan hasta donde termina el Antiguo Testamento y después pareciera que no pasa nada? ¿Qué pasa con la cristiandad que durante largos siglos se ha ocupado de alguna manera decir, bueno, lo importante es el nuevo, pero en el antiguo no, porque no, por más que el corpus de la Biblia sea entero, pero la realidad es que pareciera que algo empieza en un momento dejando de lado una sabiduría que tiene que ver con el pasado. Entonces, de alguna forma, mi intención, y esto no va a estar tan presente hoy, sino que va a estar presente fundamentalmente en los últimos encuentros, mi intención es poder tender estos puentes que existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, poder descubrirlos, tenderlos y que cumplan de alguna manera esa misma función integradora, porque la realidad es que todo es una gran esencia, ¿sí?, que está por detrás.
Y el tercer pilar, dije dos, dije el de mi actividad como médico, esta cuestión de las religiones, y el tercer pilar tiene que ver con la antroposofía, y que es lo que hace que de alguna manera nos encontremos en este espacio que es la Sociedad Antroposófica Argentina, que me ha invitado a compartir esta charla, por lo cual estoy muy agradecido. ¿Y por qué la antroposofía? Porque la antroposofía, que fue algo que también llega a mi vida en determinado momento de mi camino como médico, de mi camino personal, la antroposofía de alguna forma se transforma en el eje vector que permite, que me ha permitido y que creo yo permite tener esta visión de un continuum en la historia de la humanidad. No como escisiones, no como partes, sino como un continuum en la historia de la humanidad. Y que además tiene esta virtud de ser filosofía y práctica a la vez, ¿sí? En donde, así como yo les digo, mi intencionalidad como médico es compartir estos saberes desde ese lugar, nosotros nos vamos a encontrar con la pedagogía a la que nutre la antroposofía, que es la pedagogía Waldorf, cuya raíz fundamental tiene que ver con el sano desarrollo del niño, por ejemplo, en donde ahí salud y educación entran como en un ámbito de articulación perfecta. ¿Sí? Entonces nosotros fíjense cómo hablamos de educación atravesada por la salud. Esto no es algo a lo que estamos habituados. ¿Sí? Cuando uno habla de educación, pareciera que la pauta fundamentalmente tiene que ver con el aprendizaje y no con la salud. ¿Sí? La agricultura biodinámica, otra de las áreas a la cual nutre la antroposofía, nos habla de la salud de la tierra, de la salud de los alimentos. El trabajo práctico que se hace tiene que ver con eso, ¿sí? Las formas de la arquitectura orgánica, otra de las ramas de la antroposofía, y hago esta aclaración porque seguramente hay muchos de quienes están aquí que por primera vez se acercan a un ámbito antroposófico. La arquitectura orgánica, las formas también tienen que ver con lo fisiológico en el ser humano y de la misma forma la medicina. Entonces la antroposofía de alguna manera es la que me ha permitido y creo yo que nos permite tener esta cosmovisión, y gran parte de los contenidos que vamos a ver hoy van a estar basados en el saber antroposófico. No va a ser el único que va a estar presente, pero van a estar basados en el saber antroposófico. Bueno, entonces yo empecé con esta frase de Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, creador de la antroposofía, y elegí esta frase que tiene que ver de alguna manera con esto que les decía yo previamente de esta pregunta acerca de por qué esta necesidad del ser humano de conservar el recuerdo de la creación. Fíjense que en su libro acerca del Génesis, es decir, en el libro en el cual Steiner nos habla se llama Los secretos del relato bíblico de la creación, fíjense lo que plantea casi al final del libro, que estas enseñanzas emanadas de un estudio exacto del Génesis sigan actuando como energías del alma, aun cuando quizás olvidemos algunos de los detalles. Energías del alma, resalto esto, ¿no? Sigan actuando, enseñanzas que siguen actuando como energías del alma. Tratemos de derivar de estas enseñanzas, insiste, las energías que de ellas han de surgir. Llevémoslas con nosotros para que fecunden nuestra vida. Recuerden lo que les dije, conocimiento no por el conocimiento en sí mismo. Cualquiera que sea nuestra actividad, en no importa qué rama de la vida social, y por mundanal que sea nuestra ocupación, esas energías pueden impulsar y fecundar nuestra actividad, insiste, así como también incrementar nuestra alegría y bienaventuranza vital. Rarísimo, ¿no? Quien haya comprendido correctamente el grandioso origen de la estirpe humana no podrá continuar su existencia sin dar cabida a estas enseñanzas como energías germinativas, con lo cual se hace acreedor de los efectos que acabo de señalar. Fíjense ustedes cómo Steiner destaca
lo que un estudio del Génesis puede despertar en nuestra alma. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, nosotros, así como gran paradigma sobre el cual vamos a estar siendo acompañados, podemos hablar de un pasado lejano y de un futuro, ¿sí? Y en este pasado vamos a tener el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, ¿sí? Lo genésico, aquello que tiene que ver con la creación. Y en un lejano futuro vamos a tener el último libro, porque estamos tomando la Biblia en su totalidad, uniendo Antiguo y Nuevo Testamento. Y acá elegí el primer libro y el último libro es el libro del Apocalipsis, que nos habla de un futuro, ¿sí? Ahí tenemos dos imágenes del Génesis y del Apocalipsis. Y tenemos aquí este caminito que va desde el pasado hacia el presente, en donde se termina el Antiguo Testamento, y en ese mismo momento se inicia el Nuevo Testamento, y estamos aquí en el año cero de nuestra era, en donde se produce un cambio de tiempos, cambio de épocas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos como la totalidad de lo que es el corpus de este texto bíblico, que no lo vamos a desarrollar ni en cronología, ni como un estudio del estilo al que estamos habituados, en donde se nos cuentan historias. No va a ser ese el modelo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que estamos entre el pasado y el futuro. Y acá viene otra cosa que nos dice Steiner. Voy a cerrar la puerta. Perdón, Otra cosa que nos dice Steiner en el mismo libro, y que tiene que ver también con algo que les decía recién. Lo profundamente significativo del Génesis es que nos ha sido legado en un idioma cuyas voces poseen potencia formadora y que cristalizan asumiendo formas en el alma. Y estas formas son las imágenes a que llega quien penetra en lo suprasensible, matriz de nuestro mundo físico sensible. Lo voy a volver a leer las veces que haga falta y despacito, porque estamos con un lenguaje más complejo. Si se aprecia esto en todo su alcance, se llega a sentir el profundo e inmenso temor y reverencia ante la manera en que evoluciona el mundo. Steiner nos está hablando del idioma, de las voces del idioma en la cual nos fue legado el texto bíblico. Estamos hablando del idioma hebreo. Y dice allí, agrega, ¿no?, cuyas voces poseen una potencia formadora. Pareciera, según lo que nos dice, que la forma puede ser construida a partir de estas voces, que cristalizan asumiendo formas en el alma. Y estas formas son las imágenes a que llega quien penetra en lo suprasensible matriz de nuestro mundo físico sensible. Esto es lenguaje antroposófico, pero voy a tratar de explicárselos de manera sencilla. Lo sensible es aquello que nosotros percibimos con los sentidos. Lo suprasensible es aquello que está más allá de lo perceptible por nuestros sentidos, y que Steiner nos dice aquí que es la matriz de nuestro mundo físico sensible. Hay una matriz de este mundo a la cual nosotros no vemos. Esto es el objeto de estudio de la antroposofía, ¿sí? Si se aprecia esto en todo su alcance, se llega a sentir el profundo e inmenso, fíjense lo que dice, temor y reverencia ante la manera en que evoluciona el mundo. Se llega a sentir que no por accidente aquel documento preñado de pujanza primaria nos ha sido legado en letras hebreas, es decir, en una estructura cuyos caracteres son capaces de despertar en el alma una visión imaginativa del espíritu y de conducir al hombre hacia aquello cuya resurrección incumbe al vidente moderno. He aquí el sentimiento que el antropósofo debiera adquirir al acercarse a este documento que marca el punto de partida del Antiguo Testamento.
No importa que sigamos profundizando en el texto, yo creo que más o menos es comprensible lo que nos está tratando de transmitir en cuanto a la importancia del texto original y de las letras en un idioma que es diferente al idioma al cual estamos nosotros habituados y que pareciera tener, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, pareciera tener cualidades diferentes. Y eso es lo que nos dice del Génesis. Y en su libro, porque Steiner nos ha legado libros que desarrollan en sus libros todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En su libro acerca del Apocalipsis nos describe algo que lo voy a compartir con ustedes como una técnica. Él acá nos describe una técnica que nosotros la vamos a utilizar mucho, que no es una técnica que ha descubierto Steiner, sino que es una técnica que utilizaban ya los antiguos sabios hebreos, y que Steiner nos la muestra en este libro acerca del Apocalipsis. ¿Me van siguiendo? Más o menos, ¿sí? Único motivo para frenarme si algo no se entiende, insisto. Fíjense lo que dice Steiner acerca... Esto es Steiner hablando del Apocalipsis. ¿Ven? Si no ven, cámbiense de lugar, ¿eh? Hay lugar ahí en el medio, porque está todo aquí, ¿eh? ¿Sí? En el Apocalipsis 1:1 se lee lo siguiente: revelación de Jesucristo, que para instruir a sus siervos sobre las cosas que han de suceder, pronto ha dado a conocer por su ángel a su siervo Juan. Steiner nos dice que en realidad, si leyéramos en el original griego del Apocalipsis, libro del Nuevo Testamento, donde dice dado a conocer, debería leerse, esto nos dice Steiner, dado a conocer en símbolos o cifras. O sea que Steiner nos dice, no es que lo que se da a conocer por lo que están leyendo, sino que se da a conocer en símbolos o cifras, números. Hay que esperar que San Juan exprese el contenido más importante, el contenido esencialmente esotérico, en forma simbólica cifrada. Es decir, nos dice, esto va a estar descrito en cifras. Y yo voy a volver un poquito con lo que les decía antes, porque vamos a hablar mucho de números. Y ustedes fíjense que yo les decía que una manera de conservar los recuerdos de la creación es contando historias. Y es llamativo que la palabra contar se use tanto para esto que es relatar como para contar. Se las dejo picando. Y acá tenemos un modelo que nosotros vamos a usar mucho, que es el modelo que nos muestra Steiner en ese libro, en el cual coloca 4 letras. El idioma hebreo es un idioma que se lee de derecha a izquierda, yo les voy a ir marcando esto. 4 letras, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Se lee de allí para aquí. Y él coloca arriba de las letras números que corresponden con esas letras, porque esta es una característica que tiene el alfabeto hebreo. Cada letra se corresponde con un número determinado. Entonces dice Steiner así lo siguiente en este libro, ¿no? En la escritura de los iniciados hay un principio, en la escritura de los iniciados, aquellos que habían pasado por procesos iniciáticos, a eso se refiere. Hay un principio determinado que consiste en expresar ciertas letras a través de números correspondientes. Estas 4 letras expresan los 4 números, 400, 200, 6, 60. De manera maravillosa han sido incorporadas en este misterio. Maravillosa por la sagacidad de las personas que las incorporaron, porque estas 4 letras tienen a su vez como sonidos un significado esotérico muy especial, es decir, tenemos cualidades en lo numérico y cualidades en lo sonoro. Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, la suma de esos 4 números, no la hagan, pero podríamos hacerlo. Y ya la hicieron, porque nos está describiendo algo Steiner con esos 4 números que aparecen ahí, pero no es lo importante, lo que yo quiero mostrarles es la técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a tener una tablita que nos va a acompañar mucho, y en lo cual esto que nosotros no entendemos, que son las letras hebreas, vamos a universalizarlas
con algo que sí entendemos, que son los números, porque en los números no nos diferenciamos con ningún pueblo. Todos tenemos la posibilidad de acceder a un saber a través de los números. Entonces, nosotros vamos a ir buscando en la tablita cada una de estas letras las veces que haga falta para correlacionar los números con las letras, ¿sí? Y de allí vamos a ir viendo qué es lo que acontece. Entonces, de este libro le agradecemos a Steiner que nos ha corroborado esta técnica, vieja técnica, que utilizaban los antiguos sabios hebreos, los cabalistas, también los esenios, también Jesús tenía esta sabiduría, que era a partir de la cual, una de las cuales vamos a ver varias, se estudiaba el texto bíblico. ¿Qué hora es?